Arauco, vení, Hola, pasá, Santiago. no sé si decirte O salir, que claro. si estamos entrando o saliendo, lo Claro, que sí ciertamente nos asomamos a, podríamos decir, un paisaje sonoro. claro que sí, ya Sí, se sí, escucha el agua que pasa por debajo nuestro sí, y el aire que sucede ahí. Y claro, las resonancias también son distintas en un espacio abierto. sí, cruje, ¿no? El Sí, piso también, sí, que remite, bueno, vos sos percusionista, así que este piso de maderas a mí me remite a todas las placas, ¿no? es Que como caminar sobre una gran marimba. una marimba sería, Bueno, ¿no? y este ritmo este río es muy particular en cuanto al ritmo, ¿En qué porque sentido? tiene como esa olita chiquita, Sí, porque claro, está el gran ritmo que sería como ese crecer y ese bajar, pero esa la olita chiquita, marea, ¿no? claro, eso que es muy bajo este río, tiene entonces la olita que hace así, Sí, y bueno, y con la sudestada que se transforma en algo muy distinto, pero sí, eso como que predispone como un chapoteo que sí, 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 se sí. da en este río. Es decir que en lo que normalmente creemos que es el ritmo, que bueno, son las percusiones de las músicas que escuchamos, también estás hablando como de un ritmo en otra escala, Claro, ¿no? sí, sí, el ritmo en cuanto al orden, ¿no? También, en cuanto al orden de las cosas, a lo que viene antes, que viene después, que estructura el tiempo. No solamente el ritmo a nivel pulsación, Sí, que es lo que uno en general cree que en la música sí, es lo que prima, del propio del pulso, pulso, sí, como del caminar, del corazón, sí. sino en cuanto a, estamos en un tiempo y el tiempo lo entendemos dentro del ritmo. Es una percepción Claro, de que nos ayuda a comprender el ritmo en sí, el que está inscripta nuestra, nuestra vida, nuestra vida y nuestros cuerpos, ¿no? claro, claro. Bueno, vamos asomándonos entonces a este otro ritmo que nos Sí, plantea el gran río, ¿no? ujú, Y como vos decís, eh, especial en su aspecto rítmico, en su cadencia, podríamos decir. sí, ¿Sí? Bueno, sí. nos asomamos. A ver, empecemos por distinguir, así en términos muy generales, la batería de percusión, que no es lo mismo, ¿no? Claro. La batería Sí, es un instrumento de percusión. La bien. percusión sería como lo amplio, sería como la gran familia. Ujú. Todo lo que se percute es percusión. Sí, Pero percutir, uno piensa que es golpear, sí, y en realidad para mí percutir es hacer vibrar. bien, bien, Entonces, bien. en realidad, todo de alguna forma vibra. Todos los instrumentos serían. Sí, Una cuerda vibra en la sí, acción. Nosotros dentro de la percusión tenemos instrumentos de cuerda. sí, El birimbao, por ejemplo, sí, que se percute con un palito. Pero también hay instrumentos que sacudo. Una maraca es un instrumento de percusión. sí, Hay instrumentos que froto. Una cuica, se frota un palito y suena. Hay instrumentos que sí percuto. Hay instrumentos que entrechoco. Y entonces, ciertamente. todo lo que hago vibrar, la acción de hacer vibrar sería la percusión. La Bien. batería, propiamente, es un instrumento de percusión, pero con ciertas características, Ujú. estandarizada de alguna forma. Sí, sí, y aplicada en principio a unos determinados géneros, porque en la orquesta sinfónica también se habla de batería Sí, a la reunión de los claro, de ahí se instrumentos tomó el nombre. principales, Claro, ¿verdad? claro. En la orquesta sinfónica, justamente ese es mi métier más importante, la percusión, digamos, clásica o contemporánea. Sí, Están los timbales, que son como la parte real, y después toda la percusión que entra desde un triángulo hasta una pandereta, unas castañuelas, la gran casa o bombo, los platillos de sí. entrechoque. Que dicho sea de paso, en la orquesta sinfónica, o como vos decías, en el ambiente clásico académico, también está en principio estandarizada hasta un cierto momento, ¿no?, de la historia, Claro, pero la percusión contemporánea, que es también tu especialidad, plantea una apertura a todo, claro, claro, estas claro. maderas. Percutir el agua, sí, 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 objetos de la naturaleza o también elementos industriales, sí. todo se transforma en material percusivo. ¿Recordás haber hecho alguna obra de percusión acuífera, Sí, líquida, dentro del ámbito áulico lo solemos trabajar. del Y, áulico de la sí. enseñanza? Sí. Y el año pasado en una obra La Niña Helada
había un trabajo que se llama water gong, es un gong tocado con baqueta y se sumerge en el agua y entonces da un sonido que cambia en su sonoridad y también en su altura. Eso ya lo usó John Cage hace 50 años. Es el water gong, o sea, un instrumento que se sumerge y en ese sumergir es como que se va ahogando, va tomando otro color. Interesante. Bueno, entonces estamos ubicados ya más o menos en una percusión que tiene muy diversos ámbitos, que la palabra percusión le queda chica, de alguna manera. Sí, pero del latín percudere, mi papá decía es hacer vibrar, como uno piensa que... Percudere, como hacer vibrar algo. Eso habría que chequearlo bien, pero no es la acción de golpear. Para nosotros es como un insulto que nos digan golpear. El percusionista no golpea. Él golpea cuando uno clava algo en la pared. Nosotros necesitamos hacer vibrar la acción. Produce una vibración. Sí. Y al mismo tiempo, a ver si digo bien, ¿acaso el percusionista contemporáneo, ¿no?, es entre los músicos aquel que está como más atento desde el punto de vista sensible? Quizá el que él mismo desarrolla una capacidad de vibración o de sensibilidad respecto de los pequeños matices, ¿es así? Justamente, todo nuestro gran fuerte es esa capacidad del sonido de transformarse. Y los grandes percusionistas son los que se sensibilizan a ese lugar. Sí. Porque justamente una de mis percusionistas más admirada es inglesa, Evelyn Glennie, y ella es sorda. Y es una gran música, pero ha logrado la percepción no a través del oído, sino a través del cuerpo. Y logra superar a lo que nosotros pensamos que escuchamos, pero ella trasciende justamente, porque lo percibe de una forma a nivel cuerpo que llega mucho más lejos que cualquiera de nosotros. Una cosa impresionante. Interesante, recordemos el nombre, Evelyn Glennie. Sí. Muy interesante. Bueno, ya vamos a continuar un poco con esto, pero me dejas pensando. Seguimos un poco la caminata. Qué cosa, ¿no, Arauco, la experiencia del paso, el pulso? ¿Cómo es tu caminar normalmente? Porque vos sos de ir lento, ¿no? Sí. Yo soy como de un carácter más bien hacia atrás. Yo cuando toco un instrumento en general le bajo la afinación. ¿En serio? Y si me descuido, el tiempo se me va para atrás. El tempo. Tendés a... Sí, creo que el mundo está hacia adelante y hacia arriba, ¿no? En la afinación. Hay como una aceleración. Sí. Y bueno, creo que un trabajo es encontrar, ¿no?, el pulso de cada uno. Sí. Y aceptarlo, ¿no? También. Sí, a mí me pasa yo también toco flauta dulce. Sí. Los instrumentos me bajan, los que toco habitualmente, me baja la afinación. Como algo le pasa al instrumento. Pero mira, a lo mejor, ¿y es solo cuando vas a la experiencia de hacer música o crees que tenés un tono, un ritmo, una paz, ¿sí? Quizá distinta? Sí, ¿no? Sí, es probable. Sí. De esta que tenemos ahí en la ciudad que se ve desde acá, ¿no? Puerto, comercio, ciudad. Sí. Habitualmente el trabajo te lleva, cuando uno es músico, a situaciones extremas, ¿no? De tener que resolver cosas así. Sí. Y en general me hacen comentarios de que soy bastante tranquilo en ese aspecto. Sí. Y además, como intérprete, participante de conjuntos, tenés que adecuarte permanentemente, ¿no? Claro. A uno que dirige. Claro. Sí. O en el mejor de los casos conduce, como decía el maestro Escarabino. Sí, habitualmente uno tiene que encontrar eso de dejarse conducir o si no, ponerse en el lugar. Entonces la energía y el tempo es totalmente distinto. Cuando uno tiene que prestarse hacia la conducción o ser el mismo el conductor. Sí. ¿Y cómo es esa, en tu caso, por lo menos en tu experiencia, esta relación tempo, energía, dirección, acaso también te diría poder, ¿no? El poder, la dirección, la energía, la fuerza. No lo hago de un lugar muy consciente. Es como conecto con, por ejemplo, desde el lugar del director y la energía se transforma
me transformo a lo mejor más en un carácter colérico, Ajá. en un lugar más flemático Sí. y en la dirección. Entonces uno tiene que, porque a veces se necesita eso. Sí, un poco el nervio. Claro, el director Sí, poco sí. tiene eso, porque si no es como que Sin duda. le falta. Entonces, según la circunstancia, hay como una transformación Lo que pasa es que siempre en la parte musical, el tempo, uno tiene que tener el control de eso. Sí, Porque es sí. Sí, bueno, vos parte mencionaste integral de la música. en términos de temperamentos, ¿no? Colérico, flemático, y hay dos más. Sanguíneo. Sanguíneo y el otro, no me acuerdo ahora. Bueno, hay que ir a la sinfonía de Nielsen, ¿no? Los 4 temperamentos, ciertamente. Y bueno, sí, la música nos va como convocando a caracterizaciones, a Claro, temperamentos claro. distintos, pero que son en juego, son Claro, de mentira, de claro, alguna manera, Claro, ¿no? sí, sí. Es un poco el juego. Bueno, estas charlas que tenemos aquí en el muelle se... Y melancólico. Melancólico, entonces vamos de vuelta. Flemático, colérico, sanguíneo y melancólico, los 4 temperamentos. El fuego, la tierra, el agua y el aire. ¿Eso es una asociación tuya? No, existe, no. Entonces el fuego, Es el colérico, el colérico. sanguíneo, Debe ser el agua. aire. El aire. Sí, porque obviamente que el oxígeno que respiramos es el nutriente de la sangre, ¿no? Claro. Así que sanguíneo, digamos que es el aire. Después melancólico. Es la tierra. La Es lo que tierra. está afincado en la tierra. Y el flemático, es las aguas, las flemas, las aguas. Yo soy bastante agua. Sí. Sí, creo que sí. Se nubló un poco, ¿no es cierto? Yo diría que busquemos refugio. Bueno, Acá donde los Cómo no. pescadores en realidad preparan sus carnadas. Y bueno, ya que estamos en esto del refugio, te preguntaría, ¿no? Mirá lo que tenemos aquí, una verdadera percusión de lata. y el horizonte así. Sí, bueno, Una línea, ahí se podría escribir el ritmo. Sí. Una línea del horizonte. es cierto, porque en una partitura normalmente la percusión se escribe en un solo, Claro. en una sola línea. En una sola línea. El pentagrama, digamos, son 5 líneas. Sería un monograma. Un monograma. Y en todo caso sí es sobre el pentagrama o debajo cuando un instrumento tiene. Claro. Pero ahí te iba a preguntar, ¿en qué medida la música ha sido un refugio en tu vida? ¿O al contrario, es para vos un motivo de Sí, expansión? no, refugio seguro que no. Es más que nada es como una forma de salir, de salir hacia afuera la música. Y es parte integral de mi vida. Viene de herencia familiar Sí, ciertamente. y no me podría imaginar sin la música. Mirá. Sí. Y esta herencia para vos es un don, es un legado, es un peso, ¿cómo calificarías? Mi papá tenía una frase muy divertida porque él era de familia de músicos, era el sexto y formaban lo que llamaban las orquestas de cine. Entonces al mayor le tocaba el violín, la flauta, violonchelo y él como era el menor, Toda la familia sí, padre y tocaba madre. en el foso del cine. Claro, 6 hermanos, era la orquesta perfecta, porque padre y madre músicos y los 6 hermanos. Y como él fue el menor, le tocó la percusión. El David, por decir Claro, así. entonces él decía, estoy condenado a percusión perpetua. Mira, y bueno, tu padre, vamos a hacer un poco el árbol, porque ustedes son como los Bach, que eran como 25. Entonces, tu padre es Antonio. Antonio Yepes. Antonio, que fue maestro de muchísimos de los actuales. Claro, yo no digo, solo es como el por- papá de la percusión, porque la percusión en realidad es algo que surge, lo que conocemos hoy en día, surge en el siglo XX. Es como de la familia de los instrumentos clásicos, lo más moderno. Después vendría la electrónica. Sí. Y él creció con eso. La primera obra de percusión es Ionization y las rítmicas es del Sí. año 1930. Mira, de Edgar Varese. Claro. Es del 30, la primera obra solo de percusión. Claro, percusión es solo sola, como, digamos, lo que inaugura el ensamble de percusión. Y de ahí en más.
De manera que tu padre, Antonio Yepes, fue como un explorador en su tiempo. Claro, Investigador. él era del año 1910 Sí, y hizo acá, junto a Anselmet, la primera versión de La historia del soldado, sí. que es la parte de percusión. Ese fue como el momento de decir, Sí, la sí, percusión no es solamente acompañar, claro. sino que el acompañar es también... Ahora, para eso tenía que haber uno en esta ciudad, Sí, claro. ¿no? Junto a este río, Claro, uno con interés, también con coraje, ¿no? Porque Claro. no sé si serían bien vistos. bueno, a él lo llamaron porque justamente nadie se animaba Claro. a tocar La historia del soldado. Por la dificultad. Por la dificultad y por lo raro. Era Sí. música rara. Los músicos de Bueno. orquesta y todo. Son métricas cambiantes, Claro. Usos de los instrumentos también eventualmente distintos, es cierto. Es Claro, cierto. sí. Hay una característica en el percusionista que tiene que estar abierto hacia lo nuevo. Es una... Claro, eso es lo llamativo, ¿no? Que en el siglo XX, que es un siglo que se caracteriza todo él Claro. por esta apertura, Ujú. esta figura del percusionista que era uno que estaba ahí Ay, atrás, claro. atrás de las trompetas, al fondo. ¿Cómo era que tu papá le decía el último, por ahí el más chico? ¿no? Claro, claro, tal cual. Y también tu padre, es interesante que con toda la familia se forman en la cinematografía musical, ¿no? Claro. Tocando en vivo. Claro, que es un elemento tan rico que hemos trabajado Sí. nosotros en nuestras travesuras. Sí, hemos hecho sendas películas mudas. Sí, Bueno, pero ahí tenés, ¿no? El que cobre una voz, una película que no la tiene, ¿no? Claro. A través de la música, Ujú. de alguna manera. Entonces tu padre, terminemos de ver el cuadro Sí, familiar. claro. Contame todos los Yepes, cómo se compone así. Y no, de los 6 hermanos, el que queda con la percusión y con la música es, y una hermana que toca el violín, también la sinfónica. Y después, bueno, su vida fue muy larga y de mis hermanos, el que quedó, yo soy el cuarto de 6 Sí. también, el que quedó con la percusión fui yo. Bueno, ahí hay algo rítmico también, siempre 6, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Por lo menos hay una isometría. Sí, y encima mis hermanos tenemos mujer, varón, hubo como ¿Sí? algo binario dentro del 6. Bueno, entonces Sí. habría que decir que es genético, claramente. Tal cual, es la cuestión del ritmo. Sí. Y se remonta el apellido, antes tu padre es nacido En Toledo. en Toledo, en Y España. vino a los 2 años. Y sí, el apellido viene de ya Juan de la Cruz. Juan de la Cruz Yepes es como el antepasado. Sí, que esa nació. semilla yo creo que es muy para destacar que tu familia genéticamente rítmica es descendiente Ujú. del poeta y místico San Juan de la Cruz, que es doctor de la iglesia también, Ujú. cuya métrica poética Claro. ha Sí, sido... mira vos. Entonces son descendientes de San Juan de la Cruz y han sido músicos, Claro. todos ustedes los... Sí. Y después tenemos también al gran Narciso Yepes. Que no- ese claro, no es- pero como ahí en Toledo se divide la familia, estamos, Ah, no, sí. no es directo, familiar directo, pero son de la misma generación con mi padre, son de principio del siglo Claro, XX. claro, qué interesante Sí. eso también. Sí, Bueno, las familias musicales, ¿no? claro. ¿Te sentís agradecido de haber Sí, formado para parte? para mí es un legado que lo llevo con mucho placer y aparte, como es parte de mi vida, me realizo a partir de eso. No es que me pesa, sí, tengo la percusión, la llevo, porque la percusión, algo que no dijimos, Sí, hay que cargar. sí. Eso lo saben también los bateristas, pero los bateristas se quejan, Sí, que sí, llevan sí, solamente sí. una batería. Sí, El sí, percusionista sí. lleva marimbas, timbales Sí, y otras sí, cosas. sí, sí, Y entonces total. hay algo que se carga, pero es parte Interesante. como de un entrenamiento y yo lo hago con mucho Sí. placer. Bueno, también el cuerpo, el propio cuerpo participa de una manera... Todos los instrumentos tienen un compromiso corporal integral, pero el percusionista Sí. quizás se hace más consciente. ¿Acaso porque el instrumento repercute sobre Claro, sí mismo? Claro, sí. Todas las vibraciones, esto que te decía de Evelyn, el cuerpo recibe esas vibraciones y uno lo transforma a partir de ese recibir, es como un retroalimentar. Sí. Yo les digo a los alumnos,
el trabajo empieza con el tambor. Y a partir del trabajo de la técnica, en la medida que puedo sacar el sonido del tambor, eso repercute en mi cuerpo y yo lo puedo transformar en sonido, que es como si fuera... De manera que la pedagogía de la percusión siempre comienza por el tambor, por la caja clara o por el tambor redoblante, como dicen los bateristas. Claro, por ese instrumento que tenemos ahí. Por ahí es el eje, porque en la percusión es tan amplio lo que podemos hacer, que si no tenemos un eje nos perdemos. Podría ser desde tocar maracas o tocar un birimbao. Es ese eje sagital que se dice que también organiza una cierta simetría, ¿no? Que en realidad, si uno es diestro o zurdo, bueno, esa simetría no es tan natural. Claro. De alguna manera hay que conformarla. Claro, es el trabajo que hacemos. Por eso el horizonte es la línea del tambor. Está muy bien, es como un parche, hay una relación. Sí, claro. Y el tambor... Bueno, eso es el kultrum, si te acordás. A ver. Es interesante, el kultrum es un tambor que usan los mapuches, araucanos, que de ahí viene mi nombre. Tu nombre, claro. Y representa justamente el mundo para ellos. Si uno se parara en el medio de un tambor, vería esto, que es todo rodeado en un gran círculo, y el hombre es el centro, y los puntos cardinales es de donde viene para ellos el bien, el mal, lo bueno, lo malo, la energía positiva. Y todo el trabajo es como relacionarse y entrar en concordancia con eso. Es muy interesante lo que pasa en el kultrum. ¿El kultrum a qué nivel del cuerpo se toca? ¿Se toca sentado? A veces se toca así, o a veces las mujeres lo tocan, que es un kultrum más chiquito, lo tocan así, aquí como de costado. Parece una caja. O quizá al corazón también, ¿no? En cierto modo. Y el hombre a veces lo toca así, con dos baquetas. Porque el tambor occidental, digamos, es claramente, como vos decías, un horizonte, o sea, una línea de equilibrio, clasicista. Claro. ¿Y acaso se toca al nivel de donde tenemos el centro energético, que es a nivel del estómago? Claro, ¿Puede ser? ¿Es así? Sí, la posición natural es ahí, delante de uno, como el piano. Claro. Ahí va el tambor. Pero como viene de un instrumento que era usado para la guerra, se tocaba apoyado, marchando. Exactamente, los granaderos. Pero en la orquesta se estabiliza por ahí y se pone en la misma disposición que, bien decís, el piano, que es otro instrumento que nos presenta un equilibrio, ¿no? Un horizonte y finalmente una tranquilidad. Claro, sí. O por lo menos una sensación de que podríamos llegar a estar tranquilos. Claro, la tranquilidad para afrontar todos los... Claro, lo que pasa es que después viene la sudestada, la marea, los buques mercantes y todo lo que nos pasa. Bueno, seguimos caminando un ratito más. Hablando de sudestada, parece que se largó, ¿no? Sí, parecía que no, pero vinieron las nubes. Sí, lluvia y oleaje. Bueno, por suerte tenemos el refugio. Podemos... Bueno, acá tenemos un espacio acústicamente distinto. Son como los refugios del camping, ¿no? Claro. Camping musical Bariloche. Un poquito de frío. Sí. Entonces, tenemos que la percusión participa de un modo muy privilegiado en esta apertura de la experimentación, la exploración, a partir del siglo XX. Pero también está el kultrum, ¿no? Allá atrás, en los orígenes. Claro, tiene justamente lo primario, ¿no? Lo primario, las manifestaciones del hombre en la música tienen que ver con eso, porque en principio está muy ligado a la danza y a los rituales, entonces la percusión forma parte de eso. Y el kultrum justamente es como esa idea del hombre en el mundo. Tiene un ritual muy lindo cuando se construye, porque adentro, como es el mundo, antes de poner el parche se le ponen semillas y se le pone piedras. Es un instrumento, es un membranófono porque se percute, pero también si uno cada tanto lo sacude, las piedritas dan contra el parche, hace como un efecto más
como de mar. lluvia, Claro, como claro. nos está pasando ahora que tenemos agua. Y cuentan que en el ritual, cuando van a emparcharlo, pues es un membranófono cerrado, o sea, forma así, no tiene aire. La machi, antes de Sí. empacharlo, le canta, y es como que le da el alma al Interesante. instrumento. Le sopla, Le sopla. de algún modo, su aliento y le insufla. Claro, entonces el instrumento queda ahí, cuando ya se tensa con el cuero, queda con... ya. Sí, y es un instrumento verdaderamente, es un cuerpo, un pequeño cuerpo, Claro, ¿no? Un claro. cuerpo y alma que un percusionista o, no sé, o un sacerdote. Claro, sí, está más De ligado. algún modo. Sí, no desde un lugar musical, sino más de un lugar ritual. Sí. Es música más animista, ¿no? Sí. Hay una relación, sobre todo en los parches que se tocan directamente con las yemas, con las palmas. Hay una relación ahí, no sé, de temperaturas, de piel, Sí, ¿no? es Piel y impresionante. cuerpo. Sí. Yo siempre digo, nosotros somos piel, somos un instrumento de parche. Y así De como, piel. claro, como sentimos en nuestra piel, el parche también está vivo. Sobre todo el que está hecho con cuero de animal, que muy que le pese a los ecologistas, es el instrumento por excelencia, porque el plástico nunca puede reemplazar. No, ciertamente. Y entonces está con esta humedad el parche se ablanda, con el frío se pone tenso, con el calor también. Entonces hay una correspondencia. Lo que sucede en la atmósfera, el parche enseguida es como que nos avisa, cuando va a mejorar el tiempo, el parche se empieza a tensar. Uno dice, no necesito ver el servicio meteorológico, ya me está avisando el parche porque siente que empieza a tensarse. Sí, sí. Y es totalmente distinto el tocar con las manos o tocar con baquetas. Yo cuando necesito hacer algo más expresivo así, la mano como que logra una acción mucho más directa. Siempre Claro, la baqueta, que lo bueno que tenemos con los percusionistas, cambio de baqueta, de dureza, pero la misma Sí. mano es una acción que pongo la mano dura o pongo la mano blanda Sí. y va a sonar de una forma más... Quizá las baquetas permiten una clasificación de los toques Claro. que la escritura, ¿no?, académica exige, porque eso tiene que de alguna manera replicarse, universalizarse, pero la mano de forma directa, la yema, acaso te permite como una infinita gama de... Claro, sí. Es la relación experimentación. entre lo blando y lo duro, ¿no?, que se da en los materiales. El percusionista está muy en relación con el material sonoro. Sí. Entonces, En ese sentido son un poco investigadores de la naturaleza, ¿no? Claro. O de la materia. De la materia. En el mejor sentido. Claro, tal cual. Es lo elemental de la música, ¿no?, que tiene esa relación. Sí. Por eso es tan importante en la educación musical, Sí. porque uno se relaciona desde lo sensible con el elemento sonido. Y entonces a los niños yo hago una experiencia de hacerle conocer los instrumentos, pero no desde lo visual, sino desde la escucha y desde la acción. Entonces, cómo lo duro suena duro, Sí. como un metal tiene un sonido que es totalmente distinto a un parche o a una madera. Entonces, esa relación del elemento con la escucha es como te pone en otro plano. Que lo visual enseguida clasifica, lo otro te da como una profundidad distinta. Sí, te entiendo. La visualidad te implica una distancia, pero distinto es venir y comprobar, ¿no? Y accionar desde el tacto y desde la escucha. Es como una inmediatez muy grande. Sí. Y esto que vos decías del elemento, ¿no? La sensibilidad, el elemento, el cultrún y su alma, ¿no? Ahí ya se abre como un plano de la actividad del, ya no sé si decir percusionista, del investigador de las vibraciones sonoras y de los cuerpos, los objetos sonoros, Claro. pero que es una dimensión de otro orden, ¿no? Que estás investigando hasta una ontología, o sea, si este objeto si está verdaderamente ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo me responde? Sí, está dentro de esa gran profundidad, digamos, Sí. del ser, pero también está presente en el niño, ¿no? Que el Sí, sí. Yo aprendo, porque los niños como que descubren eso, a veces uno intelectualiza, pero el niño está Sí. en eso. Sí, y entonces absolutamente. descubrir el material y... Como juego, ¿no? Sí. Bueno, La actualidad de lo bello, ¿no?, que es un libro de Gadamer que
tenemos muy en cuenta en estas charlas, ahí identifica, ¿no?, como tres cosas importantes en la percepción y en la producción, en la comprensión de la belleza: lo simbólico, lo festivo, que tiene que ver con esta ritualidad que vos decís, y lo último, el juego, claro. la dimensión lúdica. ¿Y vos cómo preferís? ¿Preferís una partitura que estudiar o un territorio lúdico para improvisar? ¿Está bien decir improvisar? Sí, lo que pasa es que cuando uno toma una partitura para estudiar, te pone como un desafío y es como un decir, tengo que llegar ahí. Entonces, para el músico intérprete es como un camino que va haciendo. Entonces, después de una cosa viene otra. Sí. Y es un entrenamiento que como que uno es también producto de eso. Pero el lugar de lo libre la música es juego, ¿no? En inglés o en francés es jugar, hacer música. To play. Sí. Entonces, no sé. Bueno, lo es también especialmente para vos, que son 6 hijos de 2 padres que son músicos y que a la vez eran todos músicos ellos, claro, con sus hermanos. Sí. Es decir, el juego es como... Claro. Te despertás ya jugando. Claro. Igual en la educación musical, bien entendida, justamente el juego es la acción de poder trabajar con la música, de poder vincularse con la música. Y cuando uno ve a los grandes artistas, sí, parece que estuvieran jugando. Tanto tocando un concierto o para una partitura rigurosísima. Claro, hay que llegar a ese lugar donde sí, parece simple, parece un juego. Eso es muy evidente, por ejemplo, Marta Argerich, claro, que está tocando un concierto de Prokofiev, dificilísimo. Un pianísimo así, y uno dice... Sí, y el juego también es el disfrute, ¿no? Claro. Ese artista en el que se nota que está disfrutando la escena, ¿no? Que no está padeciendo una partitura. En la educación musical, llamémosle tradicional, siempre se distingue, ¿no?, esa educación tortuosa, claro, de una educación lúdica, y ahí entra un poco en juego de una manera no tan difícil de conjugar, ¿no? El rigor que una educación también requiere, ¿no? Claro. La seriedad, sí, cómo se conjuga seriedad y juego. Claro. Todos los juegos tienen reglas. Cierto. Que son necesarias conocer para también poderlas transgredir y transformar. Sí. Sí. Pensaba también, y esto te lo pregunto, a nadie creo que se lo hayan preguntado, pero una partitura, finalmente, sí, que como Barenboim dice, no es más que una hoja blanca con manchas negras, ¿no? En un cierto sentido, las notas que allí están anotadas, esas manchas negras, ¿no hay un efecto de percusión de esas notas sobre las retinas? Es decir, el que está mirando una partitura, ¿está mirando algo abstracto o finalmente también está siendo como un receptor de unos objetos visuales que de alguna manera impactan en su, claro, en su mente? Porque eso resuena. El músico cuando trabaja en el estudio y todas esas manchitas toman un resultado. Así como te decía, yo puedo sentir por el cuerpo y se transforma en música. Yo puedo también ver esas notitas y me empieza a sonar. El músico ciertamente tiene el oído interno, por eso Beethoven pudo componer. Ciertamente. Porque era a partir de esas notitas que veía ahí, le resonaba y le resonaban cosas nuevas que no se habían escuchado. Ciertamente. Creo que ese es el camino, ¿no? Poder llegar a esa abstracción para bucear en el lenguaje. Sí, sí, y la representación escrita de la música también ha ido variando gracias a la percusión, ¿no? Claro. Las nuevas grafías. Sí, claro, eso es algo. Hay obras que son como uno solamente ve la partitura y ya decís, esto es como un cuadro. Sí. Yo hice una travesura, no sé, lo voy a confesar, una obra para percusión que la llamé M31 en relación a una constelación. ¿Y cómo la hice? Agarré una lapicera de pluma y hice así. Y entonces cada uno Jackson Pollock, digamos. Cada uno de los puntitos era una nota que tenía que sonar y eso representaban como constelaciones. Y entonces después hice como un diagrama y el músico tiene que tocar eso que está ahí
no soy artista plástico, pero la acción es cada uno de esos sonidos y Sí, cómo sí, sí. los voy representando, según el tamaño, más fuerte, más suave. Según un agrupado, puedo ir hacia arriba, puedo Sí. hacerlo más cerca. Sí, Entonces, es sí, como sí, un sí. juego desde lo gráfico, cómo puede Sí. traducirse en música. Sí, lo gráfico que de alguna manera es sin tiempo, ¿no? Porque Claro. no transcurre de Claro, izquierda a derecha, claro, claro. menos así como vos lo has planteado, si eres un salpicado, una constelación Sí, que la podemos mirar supuestamente o comprender toda al mismo tiempo. claro. Y vos dirías que eso ya es para vos un ejercicio de composición, digamos, aleatoria. ¿Qué tipo, cómo te sentís en ese tipo? Vos lo llamaste travesura, Claro, sí, sí. pero sí. es una Porque composición. yo no soy compositor. No sé. No, yo soy intérprete. Ese es mi... Y a lo mejor la composición está de alguna manera pudiendo comenzar a borrar sus límites, ¿no? Claro. En experiencias Claro, sí, en la música lúdicas. contemporánea pasa eso, como que el intérprete participa de la composición de una forma activa. Y en este caso es así, porque el mismo intérprete no es que lo toque yo. Cómo accedo a eso y cómo esos puntos o esas van haciendo que yo reaccione para lograr sonidos y cómo eso después llega al que escucha. Es que el compositor no sea intérprete, o sea, que esto se pueda disociar, Claro. es algo que corresponde a un estrecho límite de siglos Tal cual. en la historia. Tal cual. Seguramente si nos vamos a las épocas del Kultrum, Claro. es algo Claro. indisoluble, Tal ¿no? cual. No está el compositor sagrado Claro. que escribe el misal de los mapuches, digamos así, Claro. y después se realiza. O sí, no lo sé, pienso que no. Es una acción directa. Sí. Así que de algún modo el percusionista hoy está como concentrando un movimiento, ¿no? de la estética musical, Sí. que de pronto se puede percibir como deshilachado, pero a un buena hora, ¿no? Claro. Como búsqueda de nuevos lenguajes, pero también de nuevas expresiones de ese lenguaje. Sí. Yo lo que también observo, Arauco, es que hay algunos acercamientos, acaso comerciales incluso, ¿no? Okay. A las músicas del mundo, ¿no? A los rituales, que muchas veces incluyen o se producen experiencias percusivas, ¿no? De carácter ritual, ¿no? Pero que van más asociadas, en mi modestísimo punto de vista, a experiencias de adicción o de embotamiento, que a búsquedas profundas como las que creo encarna tu proceso, ¿no? Que tienen una dimensión musicológica, una dimensión investigativa y sensible, y que van y son más liberadoras que... Claro, otro como un consumo que tiene que ver con eso repetitivo y también con evadirse de la realidad, porque Sí. lo que produce es como una droga. Si en los rituales antiguos estaban la droga, también estaba la música y producía como es. Pero eso es en realidad como que baja la percepción. Sí. Es como dos... Sí existe eso. Existe, yo creo que las experiencias, no sé, de las discotecas mismo, Claro. Muchas veces se utiliza la ritualidad, el pulso, Sí. La métrica, el trance, ¿no? Claro. El llamado trance. Y bueno, y hay muchos percusionistas, y como veo que pueden ahí producirse confusiones, ¿no? Eso Claro. es lo que me gustaría poder de algún modo comprender mejor. ¿Dónde se incurre en una confusión, ¿no? Cuando se valora una experiencia de trance de unos percusionistas que están sacados, ¿no? Y Claro. que de pronto, eso respecto de lo que vos nos contaste de la ceremonia del Kultrum, Claro. con toda Claro. la profundidad que eso tiene, ¿no? Claro. ¿Dónde está ahí esa diferencia, ¿no? ¿En qué estriba, ¿no? Es difícil. Sí. Me cuesta como decir esto es... No sabría decirte que como esto está bien, esto está mal. No, claro, no es tanto bien mal, pero hay un punto. Quizá en tus alumnos, me imagino que deben venir muchos, ¿no? Con Sí. cierta
imaginación puesta en esta cuestión del trance y de que no sé cuánto, en esto que vos decías, en una forma de evasión producida mediante el ritmo. Yo lo veo en distintas manifestaciones. Sí. Pero no, lo principal es eso, es como qué es lo que uno siente que va pasando en ese accionar. Porque muchas veces cuando uno toca y cuando realmente puede lograr, sentís una liberación muy grande, como que pasás a otro plano. Sí. Pero no es a partir de anular, no. Es otra cosa. No, pero eso es como una capacidad quizás estriba en la capacidad de juego, de poder estar ahí despierto, claro. Porque nadie juega extraviado. Claro. Sí hay un plano de extrañamiento cuando uno juega, porque no sé, nosotros mismos hoy nos separamos de la ciudad 1,5 kilómetros, nos vinimos al muelle a charlar. En un punto hay ese extrañamiento, es necesario. Que eso el ritual de la música lo da, ¿no? Sí. El hecho de estar haciendo música ya genera una distancia, porque estoy en una situación distinta. Sí. Y en ese sentido, ¿dirías que tu experiencia en la música lo has vivido como una experiencia colaborativa? Sí, actualmente sí, lo vivo así. ¿Y cuál es la lógica de tu propio grupo, el grupo Ritmos? El conjunto Ritmos es un acercamiento a partir de lo sensible al mundo de la percusión, al mundo de la música. Muchas veces se ve que así como es algo muy, muy llamativo, muy novedoso, queda en un lugar, digamos, técnico. Y a veces se olvida eso. Y mi llamado es eso, hacia el mundo de lo sensible, de los sonidos. Y hay un aspecto también muy importante en lo social, ¿no? En la música, que es ese encuentro con el otro, el compartir y poder brindar eso también al público. Es como un recorrido conjunto. Y por eso le llamás conjunto y no grupo, como yo mal dije. Es el conjunto de ritmos. Muy bien. Seguimos un ratito más. Bueno, Muelle largo, si lo hay. Una marimba de 74 octavas. Bueno, ahora vamos hasta el fondo para que tu última reflexión es con la baranda que es donde es el límite de la entrevista. Al infinito. Sí. Se oye un poco de la ciudad, ¿no es cierto? El murmullo ahí. Sí. El león, El león. Sí, campanas se escuchaban recién también, ¿no? Ah, ya llegamos, bien. Arauco, es parte del muy querido amigo. Igualmente. Aquí llegamos al límite de nuestra entrevista. Tenemos una oreja puesta al más allá y otra inclinada a la ciudad. Pero hay una pregunta que creo que solamente a vos te la querría preguntar y es: ¿qué entendés por el oído? ¿Qué es el oído para vos? Y el oído es, así como lo esencial es invisible a los ojos, el oído me permite llegar a eso esencial. A través justamente de la música, de la escucha, es entrar en contacto con esas vibraciones que me van a hacer sentir y percibir como otro mundo, que es un mundo sensible, es un mundo donde lo necesitamos y de alguna forma poder compartir eso también nos da la vivencia de que podemos estar en un mundo mejor también. Amén. Bueno, ese mundo al que aquí nos asomamos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por venir. Santiago.